Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, bendiciones. Estamos aquí en nuestro tiempo de refrigerio habitual que Dios nos permite y nos concede hacer para la gloria de Dios. Le habla su pastor, amigo, servidor Nelson Chávez, y como siempre es un gran privilegio para mí poder compartir no lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. Cada pensamiento de Dios se convierte en una herramienta para ser cada día más y más mejores personas, mejores cristianos, y para ir a niveles de vida más especiales a los que Dios nos quiere llevar. Íntimo es el libro que Dios me permitió escribir, que he recibido muchas respuestas hermosas, de testimonios, de cómo Dios está usando cada palabra. Y a veces cuando estoy grabando estos espacios, recibo de parte de Dios ciertas revelaciones, y cada vez que las desato, en los próximos días recibo el testimonio de cómo Dios habló a una persona y Dios habló a otra. Todo lo que Dios tiene preparado, lo tiene preparado para, de manera sobrenatural, llevarte a grandes victorias. Hoy nos corresponde el íntimo número 151, una gran frase de la cual sacaremos una muy buena lección y aprenderemos. Tiene que ver con humildad, tiene que ver con ser lo que Dios nos ha llamado a ser. No sin antes empezar, lo consagramos a Dios. Mi querido Dios, Padre bueno, yo te doy la gloria, te doy la alabanza porque tú eres mi Dios, eres mi Señor, y entregamos el tiempo de intimidad de este hermoso tiempo, de esta hora, en la presencia de Dios. Bendigo la vida de cada persona, hombre, mujer, joven, niño que me escucha, que me ve, y gracias por darnos el espacio para poder llegar hasta donde ellos están y transmitirle estos principios del reino. Que tu palabra hoy corra y sea glorificada en el nombre del Señor. Amén. El íntimo número 151, la frase dice: si Dios te pone por cabeza, te dará una corona. Si te pones tú, perderás la cabeza. Una vez más, si Dios te pone por cabeza, te dará una corona. Si te pones tú, perderás la cabeza. Bueno, esta frase, que algunos dirán que es un poco drástica, porque hablo de perder la cabeza. La Biblia dice, y me encanta cuando Deuteronomio traza el propósito eterno de Dios, Deuteronomio 28. Y en ese propósito eterno de Dios, Dios dice que Dios a nosotros nos hará cabeza y no cola. Sí hay en la Biblia un destino trazado de ser líderes, de ser pioneros, de ser punta de lanza. Cuando Dios es el que se encarga de ponerte a ti en ciertas posiciones o en ciertos lugares de honra o de privilegio, lo que estoy trazando en el íntimo de hoy es que Dios se va a encargar de poner una corona. La corona significa autoridad, la corona significa belleza. Cuando Dios pone a alguien en un sitio o en un lugar de honra, Dios embellece su vida, embellece su empresa, sus finanzas, Dios embellece su ministerio. Todo lo que esa persona hace definitivamente termina bendecido por la mano y por la misericordia de Dios. Pero cuando somos nosotros, por nuestras propias fuerzas, los que nos levantamos y hacemos que se nos imponga a nosotros mismos en una posición, fácilmente vamos a terminar perdiendo la cabeza. Vamos al íntimo del día. Un día, un hombre llamado Amán elaboró una horca para querer colgar en ella a alguien del pueblo de Dios. Quiso quitarle la cabeza a alguien a quien Dios tenía destinado darle una corona. Finalmente, este hombre terminó perdiendo su propia cabeza y dejándola colgada en la misma horca que él había preparado. Esta historia que acabo de leer aquí en el íntimo habla de aquel hombre perverso llamado Amán. Amán trazó un plan malo, destructivo y vengativo
porque Amán quería tomar un lugar de honra delante del rey. Él se procedió a la tarea de buscarle el quiebre, como decimos nosotros popularmente, o de meterle zancadilla a Mardoqueo, que representaba al pueblo de Dios. Dios se encargó de que las circunstancias se revirtieran y el plan que Amán tenía trazado para Mardoqueo terminó siendo el plan que a él mismo terminó matándolo y terminó ahorcándolo. El propósito de Dios era que Mardoqueo fuera constituido en un lugar de honra en Israel. Pero Amán quería hacerse cabeza sin la voluntad de Dios. En otras palabras, la corona estaba destinada para Mardoqueo, pero Amán quiso hacerse cabeza y terminó perdiendo su cabeza. Aquí es donde la frase que estoy enseñando toma sentido. Si Dios te pone como cabeza, Dios te va a poner la corona, porque la corona significa autoridad y significa que Dios te puso en un lugar para honrarte y darte autoridad. Pero cuando nosotros queremos tomar lugares y nosotros queremos tomar posiciones que no nos corresponden, fácilmente terminamos perdiendo la cabeza. Yo quiero manifestarle algo en este íntimo y se lo manifiesto de todo corazón. Y es una de las preocupaciones que yo tengo en mi corazón. Y es una competencia desmedida que a veces encontramos en los ministerios y en los liderazgos. Yo conozco pastores compitiendo por crecer más, por demostrar que ellos crecen más, por demostrar que su iglesia está más grande que la iglesia de tal persona, que su ministerio tiene más éxito que el ministerio. Nunca tú hagas algo en tu ministerio para sentir una satisfacción personal, haciéndote que estás haciendo más que lo que tu hermano que está al lado. Eso se llama competencia y eso es malo dentro del corazón. Una de las cosas que más malestar me genera como pastor es ver un matrimonio donde la mujer es la cabeza y no el hombre, ya que es una violación abierta al principio divino de autoridad. Aquí estoy tocando otra faceta y es que Dios al hombre lo puso como cabeza de su casa, pero a veces la mujer se pone el pantalón, se amarra la cintura, se deja crecer el bigote y es la que da las órdenes en la casa. Esta es otra de las figuras que estoy mostrando acá, porque Dios al hombre lo puso como cabeza. Y Dios al hombre lo puso como cabeza de la mujer y la corona del hombre es Cristo. Entre tanto que la cabeza de la mujer es el hombre. No necesitamos, ojo a lo que viene acá, no necesitamos tomar lugares que Dios no nos ha asignado. Líderes, deja que Dios te promueva, deja que Dios te ascienda, deja que Dios dirija a tu autoridad en hacerte un nombramiento, en delegarte una iglesia hija, en proyectarte. Deja que sea Dios el que lo haga. Todo cuerpo tiene una sola cabeza. El cuerpo de Cristo tiene a Jesús como cabeza y el matrimonio al hombre como tal. Podíamos meditar tanto en esto y podíamos tomarnos tanto tiempo para pensar en este tipo de circunstancias. Pero déjeme redondear el íntimo de hoy de esta manera. El hecho de que alguien no sea cabeza no significa que no sea importante. Porque entonces en el cuerpo mis brazos no serían importantes, mis pies no serían importantes, mi estómago no sería importante. Cada parte del cuerpo tiene una gran importancia delante de la presencia de Dios. Pero nosotros a veces nos enfrascamos en una guerra ministerial y a veces en la casa también nos enfocamos en una pelea de autoridad. A veces hay una competencia entre líderes por quién es el que manda más o cuál es el líder más importante después del pastor. Eso es nocivo, eso es malo. Quiero terminar. Si en un matrimonio la cabeza funciona, la esposa funciona, los hijos funcionan, la victoria finalmente es para todo el hogar. Nadie gana por un lado, nadie gana por el otro. Todos ganamos
porque el proceso es que tenemos un matrimonio sólido donde salimos adelante. Si en una iglesia las diferentes autoridades se sujetan en el orden, ¿quién gana? Gana Dios, gana la obra, porque la iglesia va a marchar dentro de la estructura que es. No quieras ponerte de cabeza donde Dios no te puso, porque al que Dios pone de cabeza, Dios lo capacita y le da la capacidad de poder dirigir el resto. Pero el que se nombra como cabeza no tendrá la capacidad de hacer porque Dios nunca lo puso ahí. En otras palabras, yo he visto gente que se pone enfrente a una iglesia, que se autodenominan pastores, que ellos mismos se nombran pastores, o sea, nadie los nombró, yo tengo un ministerio, y me autonombro, sacan un local y meten gente en un local y yo soy pastor. Tú te estás poniendo cabeza de algo que Dios no te llamó y que ninguna autoridad te puso ahí. Eso es un peligro. Esther 5:14 le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Ese es el versículo donde Amán dice, le voy a quitar la cabeza a Mardoqueo porque el único que va a quedar con cabeza delante del rey soy yo. Todo ocurrió al revés. Amán perdió su cabeza y Mardoqueo terminó siendo cabeza, y cuando terminó siendo cabeza, Dios le puso corona de gracia y de hermosura. ¿Qué tal si me permite hacer un decreto sobre tu vida? Hoy yo decreto sobre tu vida, en el nombre de Jesús, que nunca tomarás el lugar de otro. Nunca tomarás el lugar de otro. Que siempre estarás en tu lugar de asignación, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me encanta esto. Siempre estarás en el lugar que Dios te asignó. Lo importante no es que tomes el lugar de otro. Lo importante es que tomes el lugar que a ti, Dios en su favor y misericordia, te asignó. Cumple tu propósito en esta vida. Haz lo que Dios mandó y te llamó a hacer, que del resto Dios se va a encargar de manera sobrenatural. Bendigo tu vida. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Mantente humilde y cumple con el propósito donde estás en estos momentos. Si mañana Dios te va a ascender a otro lugar, Dios te va a hacer cabeza. Yo fui líder por años serví a mi iglesia, por años serví a mis pastores, hasta que un día Dios me puso en una posición de pastor. No tuve que meterle zancadilla a nadie, no tuve que tenerle envidia a nadie, no tuve que hablar mal de mi pastor para que me nombraran a mí, para nada. Dios en su momento me llevó a ese lugar y una autoridad me nombró pastor, porque una cosa es autonombrarse y otra cosa es ser enviado y comisionado. Bendigo tu vida, vamos por lo mejor.